Hace más de millones de años, un enorme asteroide rozó la extinción de toda especie en la Tierra, y sin embargo, en pleno siglo, aún estamos enfrentando la amenaza de que otra roca espacial pudiera destruirnos por completo. La carrera para entender y prevenir un desastre de esa magnitud no es solo ciencia ficción, es una guerra contra el tiempo. En este video, te llevaremos al corazón de una crisis silenciosa, donde la supervivencia puede depender de un solo golpe del espacio, y cómo, en medio de esa incertidumbre, la humanidad lucha por aprender a esquivar su destino. La amenaza invisible, el contexto del peligro espacial. El espacio, con todos sus misterios y vastedad, también es un escenario donde amenazas invisibles acechan sin descanso. Entre estas, los asteroides que cruzan la órbita terrestre representan un peligro que muchos prefieren ignorar, pero cuya realidad no se puede desacreditar. La Tierra ha sido golpeada en varias ocasiones a lo largo de su historia por objetos de estos cuerpos, algunos con un potencial destructivo capaz de cambiar el curso de la vida tal como la conocemos. Sin embargo, la mayoría de estas rocas espaciales son demasiado pequeñas para causar un daño severo, por lo que no captan la atención global. No todos los asteroides, sin embargo, llevan un cartel de advertencia y esta ausencia de señal visible aumenta la vulnerabilidad de nuestro planeta. El riesgo de un impacto mayor, que pudiera generar una catástrofe a nivel global, se mantiene como una amenaza latente, pero inteligentemente subestimada por una parte de la comunidad internacional. La detección temprana es un trabajo arduo y complejo, pues estos objetos apenas reflejan la luz solar y muchas veces se ocultan en la inmensidad del espacio profundo. La tecnología para encontrarlos y catalogarlos en fases tempranas de acercamiento aún no es infalible, y eso abre una ventana de incertidumbre que puede ser fatal. La preocupación crece cuando se consideran los tiempos necesarios para preparar una defensa efectiva o, en casos extremos, desviar un asteroide que se dirija con rumbo de impacto hacia la Tierra. Los esfuerzos actuales aún están en etapas iniciales. La amenaza invisible no solo radica en la existencia de estos objetos, sino en la dificultad de anticipar su trayectoria con precisión absoluta. Un pequeño cambio en su órbita, causado por la gravedad de otros cuerpos celestes o incluso por la radiación solar, puede alterar completamente su trayectoria en cuestión de meses o años. La historia del espacio está llena de ejemplos en los que, sin saberlo, encienden las alarmas demasiado tarde. La evidencia de impacto en regiones como los Yucatán o la extinción de los dinosaurios está documentada y demuestra que, en el pasado, estos eventos han tenido consecuencias que reconfiguraron la vida en la Tierra. La posibilidad de que algo así vuelva a ocurrir, aunque remota, obliga a que el mundo esté consciente de lo frágil que es su existencia en este rincón del universo. El avance en la tecnología de vigilancia espacial ha mejorado, sin duda, pero todavía no alcanza para garantizar una protección absoluta. Los satélites y telescopios de última generación buscan constantemente esas rocas errantes, pero la cantidad de objetos desconocidos se calcula en miles y la mayoría jamás será detectada hasta que sea demasiado tarde. La inversión en programas de monitorización y en potenciales tecnologías para desviar asteroides podría marcar la diferencia, pero la realidad es que, por ahora, estamos jugando a la cuerda floja. La naturaleza misma nos recuerda que el universo no necesita ser hostil para ser peligroso, solo necesita estar en calma y permitir que estas rocas sigan recorriendo su camino, sin que nadie se dé cuenta del peligro hasta que ya sea demasiado tarde. El instante de la catástrofe, detalles del impacto cercano. El impacto que habría cambiado el curso de la historia ocurrió en un instante, pero dejó una huella indeleble en la memoria colectiva. La roca espacial, de tamaño considerable, atravesó la atmósfera a una velocidad que superaba los kilómetros por segundo, generando una bola de fuego que iluminó el cielo en un destello cegador. La visualización de esa escena en tiempo real sería como la combinación de un espectáculo celestial y una amenaza inminente, una paradoja que aumenta la tensión. La onda de choque que se propagó por la atmósfera comprimió los aire atmosférico y generó un ruido ensordecedor, casi como un estruendo apocalíptico en medio de la tranquilidad de la noche.
El impacto ocurrió en un punto remoto pero estratégicamente significativo, donde la región de la superficie terrestre fue moldeada por el poder del choque. La energía liberada fue equivalente a millones de bombas nucleares, suficiente para desencadenar una serie de efectos devastadores. La superficie se hundió, formando un cráter que alcanzó más de 2 kilómetros de profundidad y una treintena de kilómetros de diámetro. La explosión levantó una columna de polvo y vapor que ascendió miles de metros en la atmósfera, bloqueando la luz solar y provocando un efecto de invierno nuclear que duró meses. La vibración generada se sintió a cientos de kilómetros a la redonda, hasta en zonas donde la gente apenas podía entender qué había ocurrido. En ese momento no hubo tiempo para una evacuación, solo la reacción inmediata. El aire se llenó de una mezcla de gases tóxicos y partículas abrasivas que cegaron y dificultaron la respiración. La vida cotidiana quedó suspendida en segundos, ciudades enteras, si acaso estaban cerca del punto de impacto, quedaron en ruinas. Las imágenes de ese instante parecen sacadas de un filme, pero eran la realidad que ocurrió a pocos kilómetros de una población que no sospechaba la catástrofe inminente. Los efectos de la onda expansiva se sintieron en cada rincón, y la pequeña chispa de un evento celestial se convirtió en un recordatorio violento de cuán finito puede ser el límite entre la vida y la aniquilación en cuestión de segundos. En ese preciso instante, la humanidad quedó vulnerable, consciente de la fragilidad de su existencia ante fuerzas que trascienden su control. La sensación de colapso, la angustia de lo inevitable, se mezclaron en un silencio espeso, roto solo por el retumbar de la tierra quebrándose y los ecos de un impacto que cambió para siempre la perspectiva de nuestra presencia en el cosmos. La escala de esa explosión, su velocidad y la intensidad de sus efectos sirvieron de alarma para el mundo, demostrando que un solo movimiento de una roca celestial puede decidir si continuamos aquí o si somos simplemente un relicario de polvo en el universo. La lucha por la supervivencia, respuestas científicas y humanas. La amenaza de un asteroide en curso puede parecer sacada de una película, pero en realidad, la comunidad científica ha identificado varios objetos cercanos a la Tierra con potencial destructivo. Entre ellos, uno de los más alarmantes fue el asteroide Apophis, que en su momento generó alertas ante la probabilidad de colisión. Aunque análisis detallados lograron descartar esa posibilidad a corto plazo, el miedo persistió. La capacidad de detectar, rastrear y modelar estos cuerpos celestes ha mejorado considerablemente, permitiendo respuestas más rápidas y precisas. Sin embargo, la lucha no solo depende de la ciencia, sino también de la humanidad, de nuestra capacidad para mantener la calma y coordinar esfuerzos a escala global en caso de una amenaza inminente. Frente a un impacto potencial, las respuestas humanas se tensan en una atmósfera de incertidumbre y urgencia. Los gobiernos, organizaciones internacionales y agencias espaciales trabajan en conjunto, desarrollando planes de emergencia y simulacros. La idea de desviar un asteroide, a través de tecnologías como el impacto cinético o las misiones de gravedad, ha pasado de ser una teoría audaz a una línea de defensa real. La misión DART, Deflection with a Asteroid Redirect Test, por ejemplo, fue diseñada precisamente para probar técnicas de empuje que podrían alterar la trayectoria de un objeto peligroso. La planificación requiere no solo tecnología avanzada, sino también decisión rápida y cooperación sincronizada, algo que las crisis recientes han puesto a prueba de manera real y tangible. En el aspecto humano, la lucha se intensifica con el temor y la ansiedad generalizada. La posibilidad de una extinción inminente provoca debates éticos, sociales y políticos. La preparación no solo implica la ciencia, sino también el bienestar psicológico y emocional de las comunidades, que deben ser informadas y tranquilizadas sin caer en el pánico. Se llevan a cabo campañas educativas para entender mejor lo que sería una respuesta a nivel civil y militar, mientras los científicos intentan optimizar las estrategias de evacuación y defensa. La historia nos demuestra que, en momentos de crisis más allá de lo terrenal, la solidaridad y la resiliencia humanas emergen como las mejores armas. La lucha por la supervivencia en este contexto combina ciencia y humanidad,
en un delicado equilibrio entre el conocimiento técnico y la fortaleza de espíritu de una civilización que, a pesar del miedo, no pierde la esperanza. Lecciones del pasado, ¿qué aprendimos y qué evitamos? El evento que casi acaba con la humanidad, en realidad, dejó un legado de advertencias y aprendizajes que todavía resuenan en nuestras acciones actuales. La amenaza del impacto de un gran asteroide ha sido un recordatorio contundente de lo vulnerables que somos ante fuerzas cósmicas que, aunque invisibles a simple vista, tienen el potencial de transformar nuestro planeta en un páramo inhóspito en cuestión de horas. La aterradora posibilidad de que un cuerpo celeste de varios kilómetros de diámetro choque contra la Tierra no solo alimenta películas de ciencia ficción, sino que también impulsa una investigación científica intensiva, que ha llevado a avances tecnológicos que podrían salvar meses o incluso años en una eventual crisis. La historia nos ha enseñado que no podemos ignorar estas amenazas, especialmente cuando su detección y prevención requieren la cooperación internacional y una inversión constante en tecnología espacial. La lección más valiosa que emerge de estos momentos de tensión es que el trabajo en prevención y detección temprana debe ser una prioridad, no una opción. Los programas de seguimiento, como el Near Earth Object Program de la NASA, han permitido identificar a tiempo cuerpos celestes potencialmente peligrosos y desarrollar estrategias para desviar su trayectoria. El caso de un asteroide cercano a la Tierra que fue descubierto con suficiente antelación allanó el camino para ensayar métodos de desviación, como el uso de impactores cinéticos o incluso la utilización de naves espaciales para cambiar su curso. La experiencia muestra que anticiparse a estas amenazas, mediante una vigilancia continua, es mucho más efectivo y económico que intentar reaccionar una vez que el peligro ya es inminente. La humanidad aprendió, en parte por la vía dura, que la colaboración internacional, la inversión en descubrimientos científicos y la innovación tecnológica son nuestras mejores defensas frente a lo desconocido. Por otra parte, se ha forcedado el debate ético y estratégico en torno a qué hacer si se detecta un impacto inminente. La preparación no solo implica tener las herramientas, sino también definir quién toma decisiones, cómo comunicar la amenaza y qué acciones se consideran aceptables. La historia nos muestra que en momentos de crisis, el pánico puede ser tan peligroso como el propio impacto, por lo cual la planificación y la comunicación efectiva son aspectos esenciales. Muchas naciones ahora trabajan en simulaciones de escenario y en acuerdos internacionales que permitan responder juntas si la amenaza se materializa. La conciencia de que un solo país no puede combatir solo una amenaza de esta magnitud ha cambiado radicalmente la forma en que pensamos en la seguridad global. En definitiva, la experiencia pasada ha reforzado la idea de que la cooperación y la innovación son nuestros escudos contra el caos potencial que un impacto asteroidero representa, y que la preparación, aunque no garantiza la completa protección, sí puede marcar la diferencia entre la destrucción y la supervivencia. Un futuro incierto, la prevención y la preparación global. La amenaza de un impacto asteroide en la Tierra ha sido una preocupación latente desde hace décadas, y aunque la probabilidad de que ocurra en un corto plazo es baja, el potencial impacto puede ser devastador. Un solo asteroide de varios kilómetros de diámetro puede desencadenar una catástrofe global, causando incendios masivos, tsunamis y una especie de invierno nuclear que podría poner en jaque incluso a la humanidad más avanzada. La ciencia ha avanzado en la detección y seguimiento de estos objetos, pero la realidad sigue siendo que la respuesta ante una amenaza inminente todavía no está completamente preparada a nivel global. El temor no reside solo en la existencia del asteroide, sino en la incertidumbre sobre cómo responder si uno se detecta en ruta de colisión con la Tierra. La paradoja radica en que, pese a los avances tecnológicos, la comunidad internacional no ha alcanzado un consenso firme ni estructuras de coordinación que permitan una acción rápida y efectiva. La planificación de medidas preventivas, como la desviación de asteroides mediante impacto cinético o incluso el uso de energía nuclear, aún no está completamente desarrollada ni implementada en todos los países. La falta de recursos, infraestructura y colaboración internacional deja un espacio muy grande para errores fatales. Un ejemplo tangible de los desafíos que enfrenta la humanidad en este sentido fue el telescopio Near Earth Object Observation Program,
que logró detectar un asteroide potencialmente peligroso en 2013. Sin embargo, aún con la detección, no existían mecanismos estandarizados para actuar ni para comunicar una posible amenaza a nivel mundial. La preparación requiere un equilibrio entre ciencia, política y comunicación de crisis. La comunidad científica insiste en que fondos y recursos deben direccionarse hacia el desarrollo de tecnologías de desviación y hacia la creación de planes de emergencia coordinados a nivel global, pero estos esfuerzos todavía parecen insuficientes frente a la magnitud de la amenaza. La lucidez en la planificación y la inversión en sistemas de detección temprana están directamente relacionadas con la supervivencia. La idea de que podemos confiar únicamente en que un día la tecnología resolverá el problema es una ilusión peligrosa. La historia demuestra que la colaboración internacional, las campañas de concienciación y la creación de protocolos de acción inmediata son elementos que pueden marcar la diferencia. Sin embargo, lo cierto es que el tiempo sigue siendo un adversario, y las decisiones que se tomen en los próximos años definirán si estaremos mejor preparados para enfrentar lo impredecible. La urgencia no solo está en detectar el asteroide, sino en transformar esa alerta en una estrategia eficaz para salvar a la humanidad. El impacto potencial de un asteroide que podría acabar con la humanidad nos recuerda que la naturaleza puede ser tanto maravillosa como implacable. La historia de aquel objeto que casi termina con todo nos muestra cómo, en momentos críticos, la ciencia y la valentía humana se unen para defendernos. Cada descubrimiento, cada misión, nos acerca un paso más a prevenir desastres similares en el futuro. Por eso, te invito a seguir atento a nuestro contenido, porque el conocimiento y la preparación son nuestras mejores armas ante lo desconocido. Esto no es solo una historia pasada, es una alerta que nos impulsa a estar vigilantes y a pensar en qué podemos hacer para proteger nuestro planeta. Gracias por acompañarnos en este recorrido. No te pierdas nuestros próximos videos, donde exploraremos más enigmas del universo y cómo la ciencia continúa marcando la diferencia en nuestro destino. Porque juntos, el conocimiento puede ser nuestra mejor defensa.